Hola, mi nombre es Maribel, y tengo 75 años. A lo largo de mi vida, he aprendido que el amor y la bondad son las fuerzas que nos unen, algo que mi madre siempre decía. Recuerdo que, cuando era niña, ella nos enseñaba a valorar cada pequeño gesto. Un día, mientras preparábamos tamales para la fiesta de la Virgen de Guadalupe, me dijo, Maribel, nunca subestimes el poder de un abrazo sincero o una sonrisa amable. Son los regalos más valiosos que podemos ofrecer. Esa lección se quedó grabada en mi corazón. En aquellos tiempos, vivíamos en un pequeño pueblo cerca de Puebla, donde las tradiciones se respiraban en cada rincón. Las reuniones familiares eran sagradas, y siempre esperábamos con ansias las celebraciones. La mesa estaba llena de platillos deliciosos que preparábamos con tanto amor, pozole, frijoles, y el famoso mole que era el orgullo de mi abuela. ¡Ay, cómo me gusta recordar esos días! Recuerdo que, hace años, decidí organizar un viaje especial para reunir a toda la familia. Había pasado mucho tiempo desde que todos nos habíamos visto, y mi corazón anhelaba recuperar esos lazos. Planeé con entusiasmo una visita a Guadalajara, donde muchos de mis parientes aún vivían. Pensé que sería una oportunidad perfecta para fortalecer esos lazos familiares que, en ocasiones, parecían desvanecerse. Me pasé semanas ahorrando, coordinando con mis comadres y preparando cada detalle. Quería que cada uno de ellos sintiera el mismo amor que yo había sentido al crecer rodeada de mi familia. La idea era reunirnos en el mercado de Guadalajara, ese lugar bullicioso lleno de colores y aromas que siempre traía recuerdos de mi infancia. Imaginar a mis nietos corriendo entre los puestos, disfrutando de un café de olla y pan dulce, me llenaba de alegría. Sin embargo, había algo en el aire que me preocupaba. Algunos miembros de la familia parecían menos entusiasmados que otros. Mi hermano, por ejemplo, siempre se quejaba de lo complicado que sería coordinar todo, mientras que mi prima Carmen solo pensaba en lo que había que gastar. Pero, a pesar de eso, yo mantenía la esperanza. Mi amor por la familia era más fuerte que cualquier duda. Las semanas pasaron y la fecha del viaje se acercaba. Todavía puedo sentir la emoción en mi pecho y la calidez de saber que todos estaríamos juntos, compartiendo historias y risas. La noche antes de partir, me senté a rezar, pidiéndole a la Virgen Santísima que nos protegiera en el camino y que esta reunión fuera un éxito. Cuando finalmente llegó el gran día, cargué el auto con todo lo necesario, platos, recuerdos, y, por supuesto, un par de botellas de tequila para brindar por nuestra unión. Mientras conducíamos, sentía que el viento traía consigo la promesa de buenos momentos. Pero en mi interior, una pequeña sombra de duda comenzaba a hacerse presente. ¿Sería suficiente todo el esfuerzo que había puesto en esto? Aún así, mi corazón seguía lleno de esperanza. Cuando llegamos a Guadalajara y vi a mis familiares acercarse, una oleada de amor me invadió. Nos abrazamos, reímos, y por un momento, todas las preocupaciones parecieron desvanecerse. Pero en el fondo, sabía que había algo más en juego, algo que aún no había revelado. Espero que me acompañen en este viaje a través de mis recuerdos, porque hay lecciones que quiero compartir. Si les gusta lo que escuchan, les invito a dejar un like y a suscribirse, para que juntos podamos explorar lo que ocurre cuando las relaciones familiares son puestas a prueba. Cada historia tiene su peso, y la mía está llena de amor, esperanza y, por supuesto, algunas sorpresas. El despertar de la soledad. Recuerdo que sentía una mezcla de emoción y nerviosismo cuando comencé a planear aquella reunión familiar. Había imaginado risas, abrazos y el calor de la familia que siempre había sido mi refugio. Sin embargo, en aquellos días, algo comenzó a cambiar. A medida que los días se acercaban al encuentro, la atmósfera se tornó más pesada, como si un manto de silencio se hubiera instalado entre mis seres queridos. Todavía puedo recordar cómo, en la última reunión, mis cuñadas se reían y susurraban entre ellas, mientras yo intentaba compartir algunas ideas sobre los platillos que podríamos preparar. Sus miradas se desviaban, y los murmullos se convertían en risas sarcásticas que me dejaban con una sensación de desasosiego. Era como si mis esfuerzos por unir a la familia no significaran nada para ellas. Me sentía como una extraña en mi propio hogar, ignorada y, lo peor de todo, excluida. Los días que siguieron se llenaron de una creciente sensación de soledad.
Recordar las reuniones familiares de antaño, donde todos compartíamos anécdotas y risas, se volvió un ejercicio doloroso. En lugar de eso, noté que mis ideas eran recibidas con desdén. ¿Otra vez con tus tamales, Maribel? Ya sabemos que siempre haces lo mismo, me dijo una de mis cuñadas, con un tono que en ese momento me pareció más que un comentario inofensivo. Era un golpe directo a mi corazón. En mi interior, una tormenta de dudas comenzó a formarse. ¿Acaso no era suficiente? ¿Mis intentos de reunir a la familia eran en vano? A medida que los planes se hacían sin mí, la tristeza se transformaba en confusión. No podía evitar preguntarme qué había hecho mal. Tal vez debería haberme quedado callada, pensaba, mientras trataba de ocultar mis lágrimas en la soledad de mi habitación. Era un momento de dolor profundo, uno que aún hoy me provoca un nudo en la garganta al recordarlo. En lugar de sentirme apoyada, sentía que el amor que había cultivado en mi familia se desvanecía. Las conversaciones sobre los preparativos se tornaban cada vez más escasas, y cuando lograba participar, el ambiente era tenso, como si mis palabras flotaran en un aire hostil. Mis aportes eran minimizados, como si mi voz no tuviera valor. A pesar de todo, traté de mantener la esperanza. Quizás solo están ocupados, me decía a mí misma, aferrándome a la idea de que el amor familiar siempre prevalecería. Sin embargo, con cada día que pasaba, la distancia entre nosotros parecía crecer. La calidez que había anticipado se convirtió en un frío glacial que calaba los huesos. La soledad empezó a transformarse en un resentimiento silencioso. En las noches, mientras el resto de la familia se reunía sin mí, yo me sentaba en la mesa vacía, recordando aquellos momentos en que todos compartíamos historias y comida, riendo juntos. La imagen de un hogar unido se desmoronaba lentamente, y yo me sentía atrapada en un laberinto de inseguridades. En esos momentos de introspección, me preguntaba si había hecho mal al creer que podríamos ser cercanos nuevamente. ¿Acaso había perdido el camino hacia el corazón de mi familia? La tristeza se mezclaba con la ira, y la traición empezaba a asomar su fea cabeza. No podía entender por qué, después de tantos años de amor y cuidado, todo se sentía tan distante. El día de la reunión se acercaba, y aunque aún no había confrontado a nadie, la tensión en mi pecho crecía. Era un cóctel de emociones, tristeza, soledad, y una rabia que, aunque reprimida, estaba lista para explotar. Sabía que algo tendría que cambiar, que aquella situación no podía continuar. Pero, en ese momento, todo lo que podía hacer era esperar y observar, sintiéndome cada vez más invisible en un mundo que alguna vez pensé que era mi hogar. El momento de la traición. Nunca olvidaré el día en que mi mundo se desmoronó, un momento que quedó grabado en mi memoria como una herida abierta. Era un día cualquiera, el sol brillaba intensamente sobre el patio trasero de nuestra casa, y yo estaba en la cocina, preparando un platillo que siempre había sido el favorito de mi familia. Mientras las tortillas chisporroteaban en el comal, escuché risas provenientes del salón. Al principio, pensé que eran solo mis hijos, disfrutando de un momento ameno, pero a medida que me acercaba, pude distinguir voces que no esperaría escuchar en ese espacio. Ese momento cuando entré y vi a mi esposo, rodeado de mis suegros y algunos de los primos de mis hijos, me golpeó como un balde de agua fría. Ellos estaban organizando un viaje, una escapada familiar a la playa, y yo no estaba en sus planes. Las risas y los murmullos se convirtieron en un eco distante, mientras mi corazón se hundía, como si hubiera caído en un abismo sin fondo. Mi mente se negaba a aceptar lo que escuchaba. No puede ser, repetía en mi cabeza, no pueden estar hablando de un viaje sin mí. Sin embargo, las palabras eran claras, la traición se manifestaba en cada risa y en cada mirada cómplice. Mis manos comenzaron a temblar mientras me sostenía del marco de la puerta, sintiendo que el frío sudor deslizándose por mi frente anunciaba el caos que se desataba dentro de mí. Las lágrimas estaban al borde de mis ojos, amenazando con desbordarse, pero no podía dejar que me vieran así. No quería ser el centro de su burla, no quería que pensaran que mi dolor era una debilidad. Así que me quedé allí, invisible, atrapada en un mar de confusión y angustia. Años después todavía puedo sentir esa tristeza aplastante. La decisión de no confrontarlos en ese momento fue un acto de protección, pero también de rendición. Regresé a la cocina,
sintiendo el peso de la soledad como nunca antes. Cada cucharada de masa que formaba para las tortillas se convirtió en una carga, un recordatorio de que mi lugar en la familia no solo era cuestionado, sino que había sido deliberadamente excluido. En mi mente, los recuerdos de las reuniones familiares alegres comenzaron a desvanecerse, dejando solo el eco de un dolor profundo. La esperanza que había mantenido viva en mi corazón comenzó a desmoronarse, reemplazada por un abrumador sentido de desilusión. La traición de aquellos a quienes amaba y en quienes confiaba se sentía como un golpe directo al alma. ¿Cómo podían hacerme esto? ¿Cómo podían disfrutar de un viaje, de un momento que siempre había sido considerado sagrado en nuestra familia, sin siquiera pensar en mí? La herida se abrió más y más, dejando un vacío que parecía imposible de llenar. Recordé los principios que me enseñaron desde niña, las enseñanzas de mi madre sobre la importancia de la unidad familiar, sobre el respeto a los mayores, y en ese instante, todo se sentía como una burla. Esa fue la primera vez que comprendí verdaderamente el peso de la traición, el dolor que puede surgir de aquellos que se supone que deben cuidarte. La desilusión se instaló en mi pecho, y con ella, el reconocimiento de que la familia que tanto había valorado no era más que una ilusión en la que había creído ciegamente. Cada rayo de sol que iluminaba la cocina me recordaba lo que había perdido. La calidez del hogar se convirtió en un frío insoportable, y supe que mi vida nunca sería la misma. La confianza se había roto, y con ella, la esperanza de que podríamos volver a ser la familia unida que algún día fuimos. En ese día, en ese momento, sentí que había cruzado un umbral sin retorno, donde la traición había marcado el inicio de un camino oscuro que aún me costaba recorrer. El despertar de la fuerza interior. Sentada en la terraza, mirando hacia el horizonte, me doy cuenta de que aquel día en que descubrí la traición fue el divisor de aguas de mi vida. En aquel momento de desesperación, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Decidí ese día que no mendigaría más amor o atención de quienes no veían mi valor. El peso de la tristeza que me envolvía comenzó a disiparse, dando lugar a una determinación que nunca supe que poseía. Respirando profundo, cerré los ojos y dejé que la brisa suave me envolviera, como un abrazo acogedor que me recordaba que aún había vida fuera de aquel dolor. Mirando hacia atrás, fue cuando percibí que la tristeza solo me hacía más invisible. La rabia no era lo que sentía, era algo más profundo, una claridad que comenzaba a formarse como un faro en medio de la tormenta. Yo quería liberarme. No de manera explosiva, sino con la elegancia y la fuerza que siempre estuvieron dentro de mí. A partir de aquel día, yo no sería más una sombra en la vida de quien debería amarme. Comencé a planificar en silencio, a construir un nuevo camino sin mirar hacia atrás. Primero, pensé en cómo podría restablecerme financieramente. La dependencia que sentía me dejaba vulnerable, y ya no quería eso. Comencé a ahorrar dinero, a controlar mis gastos con más rigor. Cancelar el viaje que tanto me dolía se convirtió en un pequeño acto de rebeldía, una afirmación silenciosa de que ya no aceptaría ser tratada como una mera espectadora en mi propia vida. Mientras tanto, la idea de alejarme de aquel ambiente tóxico comenzó a ganar fuerza dentro de mí. No quería vivir más rodeada de sonrisas que ocultaban traiciones, de conversaciones que no me incluían. Algo cambió en mí, y cada pequeña decisión que tomaba me fortalecía. Con cada día que pasaba, me sentía más ligera, más capaz. Había un poder silencioso en saber que yo tenía el control de mi vida, que podría redefinir lo que significaba ser Maribel. Recuerdo mirarme en el espejo y ver a una mujer que estaba comenzando a reconocerse nuevamente. Las arrugas en mi rostro contaban historias de dolor, pero también de superación. Ya no era una víctima. Era la autora de mi propia historia. El peso de la traición aún estaba presente, pero no dejaría que me definiera. En cambio, usaría esa experiencia como combustible para reencender la llama de mi dignidad. Con el tiempo, la idea de una separación comenzó a hacerse más concreta. Planifiqué cada detalle con cuidado, asegurándome de que todo sucediera de manera discreta. Comencé a rodearme de personas que realmente importaban, amigos que me apoyaban y que veían mi valor. La soledad que antes me asustaba ahora se convertía en una aliada, un espacio necesario para mi crecimiento. En cada paso que daba, sentía que lo que estaba por venir sería grandioso. Había algo formándose en mí,
un renacimiento silencioso que exigía coraje y determinación. Era como si estuviera preparando el terreno para un nuevo comienzo, un nuevo capítulo que yo misma escribiría. Esta transformación interna me trajo una paz inesperada, una comprensión de que era más fuerte de lo que jamás había imaginado. Y así, mientras la vida continuaba afuera, yo me preparaba para el cambio. Sabía que estaba a punto de dar el primer paso hacia mi libertad, y eso me llenaba de esperanza. Algo grande estaba a punto de suceder, y yo estaba lista para abrazar la vida con toda la fuerza que se había acumulado dentro de mí. Los preparativos silenciosos. Recuerdo cómo cuidadosamente decidí cancelar el viaje familiar que había organizado con tanto esmero. Era una travesura que había planeado con amor, pero en ese momento, cada detalle se convirtió en un símbolo de la traición que había sentido. Con calma, sin un atisbo de tristeza o ira, levanté el teléfono y llamé al hotel. Al explicar que deseaba cancelar la reserva, sentí un peso en mi pecho, pero a la vez, una liberación que nunca había experimentado. Era como si cada palabra que pronunciaba me acercara más a la vida que realmente deseaba, una vida donde no tuviera que mendigar amor o reconocimiento. Esos fueron los días cuando el aire en casa parecía denso, lleno de risas y conversaciones despreocupadas que ignoraban mis acciones decisivas. Mientras ellos platicaban sobre la emoción del viaje, yo me dedicaba a preparar los documentos que me darían la libertad que ansiaba. Trabajé en silencio, organizando papeles, recopilando estados de cuenta, y preparando los documentos de divorcio. Cada hoja que tocaba me hacía sentir más fuerte, más en control. Era un acto de amor propio, un grito silencioso de que ya no era la sombra de nadie. Cada acción que tomé estaba impregnada de una calma que me sorprendía a mí misma. Ya no había lugar para el lamento, en su lugar, había un profundo sentido de propósito. Mientras revisaba mis pertenencias, separaba lo que era mío de lo que pertenecía a la familia. Recuerdo cómo cada objeto se convirtió en un símbolo de mi renacer. Mis joyas, mis libros, incluso las pequeñas cosas que había coleccionado a lo largo de los años, todas tenían un significado especial. Sin prisa, pero con determinación, las guardé en cajas, preparándome para un nuevo capítulo. La atmósfera en casa contrastaba drásticamente con mis movimientos. Ellos continuaban ajenos a mi transformación, inmersos en sus planes y risas, sin saber que estaba reconstruyendo mi vida desde los cimientos. Esa inconsciencia de mi familia me dio una extraña satisfacción. Era como si el universo me hubiera concedido el tiempo necesario para actuar sin interferencias. Mientras ellos hablaban de la playa, yo soñaba con mi independencia, con un futuro que no incluía sus traiciones. En esos días, cada paso que daba me llenaba de una sensación de alivio. Cada documento que firmaba, cada pertenencia que guardaba, me acercaba más a la libertad. Era un proceso silencioso, pero dentro de mí, la música de la emancipación sonaba con fuerza. No había llanto, no había rencor, solo el suave murmullo de mi alma despertando. Era un despertar que me hacía sentir viva, que me recordaba que había una historia aún por contar, y que yo era la autora de esa narrativa. Mientras preparaba mi salida, disfrutaba de la soledad que antes temía. La paz que encontraba en esos momentos me llenaba de una fuerza que no sabía que poseía. La soledad se había convertido en mi aliada, un espacio seguro donde podía reflexionar y planear. Me sentía como una mariposa que, por fin, rompía el capullo, lista para volar hacia un horizonte que antes creía inalcanzable. Al final de esos días, mientras mis familiares seguían inmersos en su despreocupación, yo había trazado un camino claro hacia mi libertad. La traición que había sentido se transformó en un impulso, un motor que me impulsaba a avanzar. No era solo una ruptura, era el inicio de una vida donde mis deseos y mis necesidades serían la prioridad. Así, con cada pequeño acto, reafirmé mi lugar en este mundo, y supe, con certeza, que estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara. La confusión de los otros. Todavía puedo ver sus caras, aquellas expresiones confusas y perplejas, como si se hubieran encontrado con un enigma que no conseguían descifrar. Aquellas reuniones familiares, que antes estaban llenas de risas y conversaciones animadas, se convirtieron en un campo de tensión. Yo, en el centro de todo, observaba con una calma que ellos no podían comprender.
En aquel entonces yo observaba cómo cada uno de ellos trataba de entender el cambio que se desenvolvía ante sus ojos, pero era como si yo estuviera en una dimensión diferente, donde el dolor y el resentimiento se habían transformado en fuerza y determinación. La primera vez que alguien me preguntó qué estaba pasando fue durante un almuerzo en familia. ¿Estás bien, Maribel? Te veo un poco distante, dijo mi hermana, con una mirada que mezclaba preocupación y curiosidad. Yo apenas sonreí, una expresión tranquila que escondía un torbellino de sentimientos. En aquel momento, yo sabía que ellos estaban tratando de pescar algo, pero lo que yo sentía era tan profundo y personal que no podría ser traducido en palabras. En el fondo, ellos no tenían idea de lo que realmente estaba cambiando en mí. Mientras ellos se preocupaban por mi aparente apatía, yo me estaba liberando de cadenas invisibles que me habían aprisionado por años. Las preguntas superficiales comenzaron a acumularse, como hojas secas en el otoño. ¿No quieres comer más, o por qué no hablas tanto como antes? Eran lanzadas en la mesa como si fueran intentos de traerme de vuelta a lo que ellos consideraban normal. Pero yo ya no me importaba su aprobación. Lo que antes me dejaba ansiosa ahora me hacía sentir un alivio silencioso. Cada día que pasaba, yo me volvía más consciente de que mi valor no dependía de la percepción que ellos tenían sobre mí. Era como si, gradualmente, estuviera despertando de un largo sueño y, al abrir los ojos, viera todo con claridad. La atmósfera estaba cargada, casi palpable. Yo podía sentir su inquietud a mi alrededor. Mientras yo me movía con una confianza tranquila, las conversaciones disminuían y miradas desconfiadas se cruzaban. Había un poder silencioso en mí que ellos no podían ignorar, y eso los dejaba incómodos. Yo percibía como cada gesto mío, cada palabra, provocaba una onda de confusión. Ellos estaban acostumbrados a una Maribel que necesitaba validación, pero ahora yo me estaba convirtiendo en una mujer que no necesitaba explicarse. Y así, me preparé para lo que estaba por venir. Sabía que la confrontación era inevitable, la acumulación de emociones y cosas no dichas estaba a punto de explotar. Yo ya no estaba en el papel de víctima, sino en el de una mujer que se rehacía. Con cada momento de silencio, con cada mirada incierta de mis familiares, yo sentía que me estaba armando. Era como si estuviera acumulando fuerzas para el día en que finalmente hablaría la verdad, no solo sobre la traición, sino sobre todo lo que había sido sofocante en mi vida. La fuerza que yo sentía crecía dentro de mí, como una llama que se volvía cada vez más intensa. Mientras ellos no entendían, yo me estaba liberando. Ellos no sabían que lo que parecía ser un distanciamiento emocional era, en realidad, un camino hacia mi verdadera esencia. Yo me estaba preparando para la tormenta que se acercaba, pero, al contrario de lo que pensaban, no tenía miedo. La soledad, que antes me aterrorizaba, ahora era mi refugio. Era en la soledad que yo encontraba claridad, un espacio donde podía escuchar mi propia voz. La vida estaba a punto de cambiar, y aunque ellos no lo vieran, yo estaba lista para tomar las riendas de mi historia. En el fondo, yo sabía que, aunque ellos no entendieran, la transformación que estaba ocurriendo dentro de mí era exactamente lo que necesitaba para finalmente ser libre. El momento de la confrontación. Supe entonces que aquel momento sería crucial. Cuando mis familiares se reunieron en torno a mí, vi la confusión en sus rostros y la angustia que transparentaba en sus ojos. Ellos trataron de disculparse, pero las palabras que salían de sus bocas eran tan superficiales como un pozo seco. Lo sentimos, decían, pero no era una disculpa genuina, era un intento desesperado de restaurar el orden que yo había desmantelado. Ellos querían que yo volviera a ser la mujer que se dejaba llevar, la mujer que aceptaba la traición como parte del juego. Trataron de hacerme sentir culpable, como si la responsabilidad de su caída estuviera en mis manos. ¿Por qué no nos diste una oportunidad de explicar?, dijeron. Yo los escuchaba, pero mi mente estaba fría y clara. No había espacio para el remordimiento o la debilidad. El dolor que yo sentía se había transformado en una fortaleza. En aquel momento, percibí que ya no necesitaba su aprobación, que el amor que yo buscaba ahí afuera ya estaba dentro de mí. Era un amor que se respetaba, que se valoraba y que no aceptaba menos de lo que merecía. Mientras ellos se contorsionaban en sus intentos, implorando por un retorno a lo que era, una parte de mí se sentía triste por lo que podría haber sido, pero no había arrepentimiento.
Recordé todas las veces que me dejé llevar por las emociones, que ignoré mis propios deseos en favor de la aceptación. Ahora, yo era la dueña de mi historia. La dinámica había cambiado, y por primera vez, ellos estaban sin poder. Yo estaba en control de mi vida, y eso era liberador. Con cada palabra que ellos proferían, yo los observaba con una mirada serena. No era indiferencia, sino una elección consciente de no dejarme envolver nuevamente. Cuando uno de ellos tuvo la audacia de decir, «Estás rompiendo nuestra familia», yo sonreí, pero no de la manera que ellos esperaban. Era una sonrisa que decía, «Esta familia me rompió por mucho tiempo, y ahora yo me estoy reconstruyendo a mí misma». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ellos no sabían cómo reaccionar, y yo continué ahí, firme y fuerte, como una roca en medio de la tormenta. En aquel día, comprendí que el amor propio no era solo un concepto bonito, era una realidad que yo estaba dispuesta a abrazar. Cuando decidí alejarme, no fue solo un acto de rebeldía, sino un acto de amor por mí misma. Yo me negué a volver a los viejos patrones, a aquella rutina que me desgastaba y me dejaba a merced de las emociones ajenas. La libertad que yo sentía era nueva y revigorante. Yo estaba finalmente respetándome a mí misma, y eso, para mí, era innegociable. Las lágrimas que antes corrían por mi rostro ahora se transformaron en una sonrisa de alivio. Era una señal de que yo estaba lista para dejar el pasado atrás. La tristeza por la familia que había perdido era real, pero no pasaba de ser una sombra ante la luz que había encontrado. Era como si todas las capas de dolor y manipulación que me envolvían hubieran sido despojadas, y yo estuviera renaciendo en un nuevo yo. No, yo no voy a volver, les dije, y las palabras resonaron como un mantra de liberación. No necesité gritar, no necesité levantar la voz. Solo firmé mi elección con una calma que los desarmó. Ellos se quedaron en silencio, sin saber cómo reaccionar. Supe entonces que aquella era mi victoria. Yo había aprendido a resistir la manipulación y a protegerme. La fuerza que descubrí dentro de mí no era solo una defensa, era un poderoso motor que me impulsaba hacia adelante, hacia un futuro donde yo era la protagonista de mi propia historia. Y así, con cada día que pasaba, esta nueva versión de mí se consolidaba. Era una mujer que no se dejaría manipular más, una mujer que entendía su valor. La soledad, que antes era una carga, se transformó en un refugio seguro, donde yo podía reflexionar sobre quién realmente era y quién quería ser. Y con cada paso que daba lejos de aquella familia que tanto me hirió, yo sentía la vida pulsar en mis venas, como un himno a la libertad y al autodescubrimiento. Los primeros días de libertad. Esos primeros días de libertad fueron como un soplo de aire fresco en mi vida. Recuerdo despertar por la mañana y sentir la luz del sol entrando por la ventana, iluminando cada rincón de mi casa. Era un espacio que, por tanto tiempo, había sido compartido, pero ahora se convertía en mi refugio, un lugar que podría moldear a mi manera. Por primera vez en años, finalmente podía decidir cómo quería pasar mi día, sin necesidad de preocuparme por las expectativas de nadie. Decidí crear una nueva rutina que estuviera enfocada en mí. Comencé a despertar más temprano, para tener un momento solo mío antes de que el mundo comenzara a girar. Preparaba una taza de café y me sentaba en la terraza, sintiendo la brisa suave y el canto de los pájaros. Era un ritual simple, pero que me traía una paz indescriptible. Descubrí que mi mente estaba clara y libre, y esto me permitió apreciar detalles que antes pasaban desapercibidos. Cada hoja que se balanceaba con el viento, cada rayo de sol que tocaba mi piel, me recordaba la belleza de la vida. Comencé a cuidar más de mí misma. Encontré alegría en pequeñas actividades, como cuidar mi jardín. Plantar flores y ver sus colores vibrantes florecer me trajo una satisfacción que no conocía. Era como si cada planta que cultivaba fuera un reflejo de mi propio crecimiento. Regaba las flores con amor, así como estaba aprendiendo a regar mi propia alma. Y, a medida que el jardín florecía, yo también florecía, sintiendo una ligereza que hacía mucho tiempo no experimentaba. La autonomía que descubrí fue liberadora. Elegía lo que quería hacer, cómo quería vestirme y hasta lo que quería comer, sin pensar en lo que otros pensarían. Recuerdo un día en particular, cuando decidí hacer una cena especial solo para mí.
preparé mi plato favorito, puse música suave y me senté a la mesa, admirando la comida que preparé. En aquel momento, percibí que estaba celebrando no solo la comida, sino mi propia compañía. Yo era suficiente, y eso me llenó de una alegría profunda. No había nostalgia por el pasado, solo gratitud por haber tomado la decisión de liberarme. Mirar hacia atrás no me causaba dolor, sino un reconocimiento de cuánto había crecido. Cada pequeño paso que daba parecía un triunfo. Organizar mi espacio, elegir qué objetos quería conservar y cuáles estaba lista para dejar ir, todo esto se convirtió en un acto de amor propio. Me sentía digna y fuerte, y esa fuerza se manifestaba en cada aspecto de mi vida. La rutina diaria no era solo una repetición de tareas. Era una celebración de la vida que estaba reconstruyendo. Comencé a asistir a clases de pintura, algo que siempre soñé hacer, pero que dejé de lado por las obligaciones y las expectativas de otros. Cada pincelada era una expresión de mi libertad, una forma de conectarme con la artista que siempre vivió dentro de mí. Me sentía ligera al explorar esta nueva faceta, como si cada cuadro que creaba estuviera contando la historia de mi jornada. Estos momentos simples se volvieron preciosos y los guardaba con cariño en mi corazón. La sensación de estar en control de mi vida era indescriptible. Ya no necesitaba la validación ajena, la felicidad brotaba de dentro de mí. Cada día era una nueva oportunidad de descubrir algo nuevo sobre quién era, y yo abrazaba esto con todas mis fuerzas. La paz que sentía era como un manto que me envolvía, y entendía que la vida estaba hecha de elecciones. Elegí ser feliz, elegí ser libre. Ya no había espacio para la inseguridad o el miedo. Estaba lista para todo lo que la vida aún tenía que ofrecerme, con un corazón abierto y una mente clara. Y así, continué construyendo mi nueva vida, un día a la vez, celebrando cada pequeño éxito y cada paso dado hacia mi verdadera esencia. La libertad no era solo un estado de ser, sino una forma de vivir, y yo estaba determinada a vivir plenamente. El florecimiento personal. A medida que los días se transformaban en meses, comencé a percibir que mi vida ya no era solo un reflejo de lo que había perdido, sino un crecimiento vibrante, una celebración de lo que estaba por venir. Mi mundo se abrió de maneras que nunca había imaginado. Un día, mientras cuidaba mi jardín, observé las flores desabrochando en colores vibrantes, y percibí que yo también estaba floreciendo. La vida tenía tanto más que ofrecer de lo que había imaginado. Comencé a explorar nuevas pasiones, como la pintura. Recuerdo la primera vez que tomé un pincel. La sensación era liberadora. Los colores danzaban en el lienzo, así como la vida danzaba dentro de mí. Cada pincelada era una expresión de libertad, un grito silencioso de que estaba viva y que mi corazón pulsaba con la fuerza de la creación. Las clases de pintura se convirtieron en un espacio sagrado donde pude reconectarme con la artista que siempre estuvo escondida en mí. Fue en ese momento que también comencé a formar nuevas amistades. Me permití abrir mi corazón a personas que me inspiraban, que, así como yo, buscaban un propósito, una razón para sonreír nuevamente. Cada nuevo encuentro era un intercambio de historias, risas y, a veces, lágrimas. Había una belleza en compartir la vulnerabilidad, y percibí que no estaba sola. Las conexiones que formé eran profundas y auténticas, y cada amistad se convirtió en un pilar en mi nueva vida. Era como si hubiera encontrado una nueva familia, una red de apoyo que me incentivaba a crecer y a soñar. Cada día, encontraba alegría en las cosas pequeñas. Un café caliente en la mañana del domingo, el aroma de las flores de mi jardín, el sonido de la lluvia cayendo sobre el techo. Aprendí a apreciar los momentos simples, aquellos que antes pasaban desapercibidos en la prisa de la vida. La soledad ya no era una carga, sino un espacio de reflexión y gratitud. Me permitía sentir la serenidad que viene de vivir en el presente. Mi percepción sobre mí misma cambió radicalmente. Ya no me veía como la mujer que había sufrido una traición, sino como una mujer entera, vibrante y capaz de moldear el futuro que deseaba. El dolor del pasado no me definía, al contrario, era una parte de mi historia que ahora me impulsaba a ser la mejor versión de mí misma. Me veía como una creadora, no solo de mi arte, sino de mi vida. Cada elección que hacía era un acto de amor propio. Había aprendido a amarme de una manera que nunca imaginé que fuera posible.
Recuerdo una tarde soleada, cuando decidí organizar una exposición de mis pinturas. El nerviosismo y la emoción se mezclaban dentro de mí, pero ahí, rodeada de amigos y admiradores, percibí que estaba construyendo algo mayor. Las risas, los elogios y las conversaciones profundas que surgieron esa noche fueron la confirmación de que estaba en el camino correcto. Mi arte se había convertido en una extensión de quién soy, y la alegría de compartir eso con otros era indescriptible. Mirando hacia atrás, veo que aquellos momentos de expansión fueron verdaderamente transformadores. No estaba solo sobreviviendo, estaba prosperando. Cada paso que di fue un paso hacia la libertad, y esa libertad me trajo paz. La vida se desplegaba ante mí como un libro en blanco, y yo estaba lista para escribir nuevas historias. Había una luz brillante en mi corazón, y sabía que la vida tenía mucho más que ofrecer. Con gratitud, miro cada experiencia que viví, cada amistad que formé y cada nueva pasión que abracé. Se convirtieron en los colores de mi vida, y estoy agradecida por cada una de ellas. Hoy, siento que el futuro es un campo abierto, lleno de posibilidades y sueños por realizar. Y, mientras mi corazón late con la promesa de un nuevo amanecer, celebro la mujer que me convertí, una mujer que no tiene miedo de vivir plenamente, de amar y de soñar. La paz interior. Ahora, años después, siento que mi corazón está lleno de paz. Mirando todo hacia atrás, recuerdo a la mujer que solía ser, una mujer atrapada en la sombra de la traición, en la tristeza de lo que pudo haber sido. En aquellos días, el dolor me parecía insuperable. Las noches eran largas y solitarias, y las lágrimas parecían nunca cesar. Sin embargo, cada lágrima fue un paso hacia el descubrimiento de la fortaleza que siempre estuvo en mí, aunque no lo supiera. He aprendido que la vida es un proceso constante de transformación. Cada desafío que enfrenté me enseñó algo valioso, algo que me ayudó a renacer. La traición me llevó a un camino de autoconocimiento, donde aprendí a mirar dentro de mí misma y a encontrar la chispa de amor que, durante tanto tiempo, había buscado en otros. Hoy, no guardo resentimientos. No hay tristeza en mi corazón, solo gratitud. Gratitud por las lecciones que la vida me brindó, por las cicatrices que me hicieron más fuerte y por las experiencias que me moldearon. Recuerdo las primeras veces que me senté a pintar. Al principio, los colores parecían no tener vida, pero poco a poco, cada pincelada se convirtió en una celebración de mi libertad. Cada cuadro cuenta una historia, no solo de dolor, sino de sanación, de crecimiento y de amor. Me siento orgullosa de la mujer que he llegado a ser. Una mujer que abraza su autenticidad y que vive sin miedo al futuro. Estoy emocionada por todo lo que aún está por venir. Mis sueños son vastos, llenos de posibilidades infinitas. Quiero seguir creando, seguir compartiendo mi arte, y seguir conectando con otras mujeres que, como yo, han enfrentado adversidades. La vida me ha enseñado que al abrir el corazón, también abrimos la puerta a nuevas oportunidades. Cada día es un regalo, un nuevo comienzo. Quiero seguir explorando, seguir aprendiendo, y sobre todo, seguir amando. El futuro es brillante y lleno de promesas. No sé qué me depara, pero estoy lista para enfrentar lo que venga con una sonrisa y un alma abierta. El amor que llega inesperadamente. No estaba segura si estaba lista para abrir mi corazón de nuevo. Había pasado tanto tiempo desde aquella traición que me había dejado marcada, y aunque había encontrado fuerzas en mi dolor, la idea de permitir que alguien más entrara en mi vida me llenaba de dudas. Sin embargo, en aquel entonces, alguien nuevo entró en mi mundo, como un rayo de luz en un día nublado. Era una tarde de primavera, y el aroma de las flores en mi jardín llenaba el aire. Decidí asistir a una exposición de arte local, un evento que había estado esperando con emoción y nerviosismo. Me perdía en los colores y las formas, cada obra resonando con una parte de mí que había estado adormecida. Mientras admiraba una pintura vibrante, sentí una presencia a mi lado. Era un hombre, de cabello canoso y ojos que reflejaban una profunda sabiduría. Su nombre era Miguel. Nos pusimos a hablar con la naturalidad de dos almas que se reconocen. Compartimos risas y anécdotas, y por un momento, el mundo a nuestro alrededor desapareció. Cada palabra que intercambiamos me hizo sentir viva, y mi corazón, que había estado resguardado, comenzó a latir con un ritmo diferente.
Pero, a pesar de la conexión que sentía, la vulnerabilidad me envolvía como un manto pesado. Mirando hacia atrás, me siento agradecida por haber tenido el valor de seguir adelante, a pesar de mis temores. Recuerdo cómo su voz era suave, como un susurro que me atraía a un lugar de calidez y comprensión. Sin embargo, la incertidumbre se formaba en mi pecho. ¿Podía realmente confiar en alguien de nuevo? ¿Podría abrirme sin temer el dolor de una nueva decepción? Las preguntas danzaban en mi mente, pero algo en Miguel me hacía sentir segura. Era como si entendiera mis miedos, como si él también hubiera cargado con sus propias cicatrices. Con el tiempo, nuestras conversaciones se hicieron más profundas. Hablamos de nuestras historias, de las pérdidas y de los renacimientos. En una de esas charlas, le conté sobre mi pasión por la pintura y cómo había encontrado en ella un refugio. Sus ojos brillaron al escucharme, y me animó a compartir mis obras con él. En ese momento, me di cuenta de que no estaba sola en mi camino de sanación. Había un lazo que se formaba, delicado y precioso, como un hilo de seda. A veces, me preguntaba si estaba haciendo lo correcto. ¿Era prudente abrirme a alguien que apenas conocía? Pero cada vez que estaba con él, sentía que las barreras que había construido comenzaban a desmoronarse. Hablábamos de nuestros sueños, de las cosas que nos apasionaban. Miguel tenía un amor por la música que me cautivaba, y a menudo me compartía melodías que evocaban recuerdos de tiempos felices. Sus notas parecían tocar las fibras de mi ser, y me dejaban anhelando más. Recuerdo una tarde en particular, cuando decidimos pasear por el parque. La brisa suave acariciaba nuestro rostro, y el canto de los pájaros nos acompañaba. Nos sentamos en un banco, y mientras observábamos a la gente pasar, sentí que había llegado un momento crucial. Era como si el universo me estuviera diciendo que era hora de dejar ir el miedo. Me arriesgué y le conté sobre mi tristeza, sobre la traición que me había marcado. En lugar de alejarse, Miguel se acercó más, tomando mi mano con ternura. Esa conexión, tan inesperada y hermosa, me hizo reflexionar sobre el poder de la vulnerabilidad. Abrir mi corazón no significaba ser débil, al contrario, era un acto de valentía. Agradezco esos momentos en los que me atreví a ser auténtica, a compartir mis miedos y mis esperanzas. A veces me pregunto, ¿qué harían ustedes en mi lugar? ¿Se atreverían a abrir su corazón nuevamente? A medida que nuestra relación crecía, aprendí que el amor no siempre significa la ausencia de dolor, sino la disposición de arriesgarse a sentir de nuevo. Aunque sabía que el futuro era incierto, cada día con Miguel se sentía como una nueva oportunidad. En su compañía, descubrí que era posible sanar y, quizás, volver a amar. Reflexiones finales y lecciones aprendidas. Mirando todo hacia atrás, percibo que la vida es un tejido complejo de momentos entrelazados, y cada hilo tiene su color, su textura y su significado. Muchas veces, fue el hilo oscuro del dolor el que me enseñó las lecciones más valiosas. La traición que recibí en mi corazón no fue solo un acto de deslealtad, fue un divisor de aguas. El dolor, que inicialmente parecía insoportable, acabó por transformarse en un catalizador. A lo largo de los años, aprendí a acoger ese dolor, a entenderlo como parte de mi camino. En vez de dejarme aprisionar, me impulsó a buscar la libertad que tanto deseaba. He aprendido a través de los años que la fuerza no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de enfrentar ese dolor con coraje y vulnerabilidad. Cuando miré mi reflejo, no vi solo una mujer marcada por las cicatrices del pasado. Vi una guerrera, una artista, una madre y abuela que, a pesar de las tormentas, siempre encontró una manera de florecer. La transformación que experimenté no fue instantánea, fue un proceso gradual de redescubrimiento. Cada pincelada en mi lienzo, cada flor que cuidaba en mi jardín, era una afirmación de la vida y de la belleza que aún existe, incluso en las sombras. Al reconectarme con la artista que vive en mí, percibí que la creatividad era una forma de sanación. Cada cuadro que pintaba era una expresión de lo que sentía, una liberación del dolor que cargaba. Lo que quiero que otros sepan es que, por más difícil que parezca, el arte tiene un poder transformador. Nos permite contar nuestras historias, compartir nuestras luchas y, más importante, recordarnos que somos más que nuestras experiencias dolorosas. Somos seres creativos,
capaces de crear belleza a partir del caos. Mi jornada no fue hecha solo de autorreflexión, sino también de conexiones profundas. Conocer a Miguel fue como abrir una ventana a la luz. Me mostró que el amor puede existir lado a lado con el dolor, que no necesitamos elegir entre uno u otro. A través de nuestras conversaciones, aprendí que la vulnerabilidad es una fuerza, no una debilidad. La confianza que desarrollamos fue un bálsamo para las cicatrices que aún estaban sensibles. Él me enseñó que no debemos tener miedo de abrirnos, de compartir nuestras historias, pues es en el compartir que encontramos la verdadera conexión humana. Y al mirar hacia el futuro, siento una paz que nunca imaginé que pudiera experimentar nuevamente. Cada día es una nueva oportunidad de vivir, de amar y de crear. No sé dónde esta jornada me llevará, pero estoy lista para abrazar lo desconocido. He aprendido que la vida es un regalo y que, incluso en las dificultades, siempre hay algo que aprender, algo que celebrar. Cada paso que doy ahora es una afirmación de mi elección de vivir plenamente, de no dejar que el miedo defina mi camino. Mensaje final y llamado a la acción. Quiero que quien me escucha sepa que no está solo. El dolor puede parecer aislante, pero siempre hay una luz al final del túnel. Al compartir mi historia, espero que encuentres coraje para enfrentar tus propias batallas. Nunca es tarde para comenzar de nuevo, para redescubrir quién eres y lo que amas. La vida es una jornada llena de giros inesperados, pero también es una oportunidad de crecimiento y renovación. A todos ustedes que están escuchando mi historia, quiero dejarles un mensaje. Cada uno de ustedes tiene una luz dentro, una fuerza que a veces no reconocen. No permitan que el dolor del pasado defina su presente. Recuerden que siempre hay espacio para el amor y el crecimiento. Siempre hay una nueva oportunidad para reinventarse. Si mi historia resonó con ustedes, si sienten que hay algo en sus propias vidas que pueden transformar, los invito a dejar un like, un pulgar arriba, para que más mujeres puedan encontrar su voz y su fuerza. Suscríbanse a este canal, porque hay muchas más historias por compartir, muchas más experiencias que pueden inspirar. Y si desean, consideren apoyarnos a través de la función de Super Thanks, porque cada pequeño gesto cuenta y nos ayuda a seguir compartiendo estas narrativas que empoderan. Recuerden, cada día es una nueva página en su historia. Escriban con amor, con valentía y con la certeza de que el futuro les pertenece. Gracias por permitirme compartir mi viaje con ustedes. Sigan brillando y nunca dejen de soñar. Ahora, en esta etapa de mi vida, siento que cada paso que di, cada lágrima que derramé y cada sonrisa que compartí, me trajeron hasta aquí. Mirando hacia atrás, percibo que mi jornada no fue solo marcada por el dolor de la traición, sino también por la fuerza que encontré al rehacerme. La traición me enseñó que el amor puede ser complejo, pero también puede ser una fuente de aprendizaje profundo. El dolor, cuando es acogido, se transforma en algo bello, algo que nos impulsa a seguir adelante con más coraje. Quiero que sepan que cada uno de ustedes, que está oyendo mi historia, tiene dentro de sí una fuerza increíble. Muchas veces, permitimos que las sombras del pasado nos opaquen, pero yo aprendí que la luz es siempre más poderosa. Creo que todos podemos resurgir de las cenizas, así como las flores que brotan en medio de un jardín olvidado. La vida nos ofrece nuevas oportunidades con cada amanecer, y es ese renacimiento lo que debemos abrazar con gratitud. Cuando conocí a Miguel, percibí que el amor no necesita ser perfecto para ser verdadero. Las conversaciones que tuvimos me ayudaron a entender que la vulnerabilidad es un puente que nos conecta a otras almas. Él me enseñó que abrir el corazón no es una señal de debilidad, sino de coraje. Y así, al compartir mis dolores y alegrías, creé lazos que me apoyaron en la jornada. Cada historia contada, cada risa compartida, se convirtió en una parte de mí. Mi historia es prueba de que nunca es tarde para recomenzar. Con cada pincelada en mi lienzo, no solo creé arte, reconstruí mi vida. El jardín que cultivo se convirtió en un reflejo de mí misma, un espacio donde cada flor representa una parte de mi historia. El amor y el dolor coexisten, y juntas, nos enseñan a valorar la belleza en cada momento. Ahora, al mirar hacia el futuro, siento una esperanza renovada. Estoy ansiosa por lo que aún está por venir. Imagino nuevas experiencias, nuevos encuentros y, principalmente, nuevas historias que contar.
A cada uno de ustedes que está escuchando, los animo a abrazar lo desconocido. Dejen que la vida los sorprenda. No tengan miedo de abrirse a lo nuevo, pues es en ese acto de entrega que encontramos la verdadera esencia del vivir. El futuro es un lienzo en blanco, listo para ser llenado con sus propios colores y experiencias. Quiero que lleven consigo un mensaje de amor y resistencia. Cada uno de nosotros carga una chispa de creatividad y belleza que, cuando es compartida, ilumina no solo nuestras vidas, sino también las vidas de las personas a nuestro alrededor. Nunca subestimen el poder de sus historias. Tienen el potencial de transformar e inspirar. Al encontrar coraje en nuestras batallas, podemos ser faros de esperanza para aquellos que aún están luchando. Por eso, invito a todos ustedes a unirse a mí en esta jornada de descubrimiento y apoyo mutuo. Vamos a celebrar la vida, el arte y la belleza que cada uno carga dentro de sí. Agradezco a cada uno de ustedes que dedicó un tiempo para escuchar mi historia. Las palabras son un regalo, y compartirlas es un acto de amor. Si se sintieron tocados por este mensaje, no duden en dar like, suscribirse y unirse al canal. Aquí, continuaremos compartiendo historias verdaderas y emocionales de mujeres que vivieron y aprendieron. Juntas, podemos crear una red de apoyo, donde cada voz es escuchada y cada historia es valorada. Que cada uno de nosotros encuentre la fuerza para transformar nuestros dolores en sabiduría y amor. Gracias por estar aquí, por ser parte de esta jornada. Vamos adelante, siempre con gratitud y esperanza en el corazón.